Shalom, shalom, amados hermanos. Somos Modeani, un grupo de estudio y de oración. Quien les habla es su hermano Matías. Sean todos bienvenidos a este espacio de estudios, que en esta ocasión tenemos los temas fundamentos de la fe, particularmente la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Bueno, también damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos hacen compañía y también a los que en alguna oportunidad puedan también ver los videos. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro don Yeshua. Bueno, comenzamos este estudio citando, ¿cierto?, la escritura y invocando el nombre de Yeshua. Citando el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31, que nos dice, Yeshua nos dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, un texto muy importante que nos da a conocer pasos a seguir, que es permanecer en la palabra, y para ser verdaderamente discípulos de él, o seguidores, y seguir tras sus pasos, para conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. En este día somos todos invitados a fundamentar nuestra fe en el cimiento firme que es Yeshua nuestro Mesías. Ahora, bueno, tenemos la oportunidad de tener a nuestro hermano Raciel, que en este día nos trae la enseñanza para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano Raciel, sea bendecido. Tiene usted. Shalom, shalom, hermano Matías. Muchas gracias, que el Eterno lo bendiga. Y a todos los presentes, que la bendición del Eterno, de nuestro Abacadosh, con cada uno de ustedes y sus seres queridos, sus familias. Bueno, el día de hoy continuamos con los fundamentos de la fe, con esta serie de estudios para fortalecer estos fundamentos que son muy importantes, que son los rudimentos del Evangelio. El texto base para que nosotros tocamos desde el principio es Hebreos 6, donde ahí menciona estos rudimentos del Evangelio, estos 6 rudimentos del Evangelio que son la base de la sana doctrina. Y así nosotros, teniendo bien claros estos fundamentos, podemos trazar la palabra del Eterno con verdad y así después poder continuar a la siguiente enseñanza o profundizando en las Sagradas Escrituras para así tener un estudio con base y no tener interpretaciones privadas. Y así también evitamos tener doctrinas de hombres y nosotros así, nuestra doctrina parte en un buen fundamento esa es las Sagradas Escrituras. Bueno, aquí continuando con los fundamentos de la fe, el día de hoy tenemos la lección número 4. De, el tema es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son temas que están estrechamente relacionados y vamos a ir desglosando estos temas para que vayan quedando en nuestro entendimiento y así también podamos después trazar las Sagradas Escrituras con verdad, con verdadero conocimiento y no con doctrinas de hombres. Pero antes de continuar con la enseñanza, mis hermanos, vamos primeramente a orar, porque es muy importante partir con oración antes de poder iniciar el estudio de las Sagradas Escrituras. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, hamim, benatal lanu etorato. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Bueno, como les comentaba mis amados hermanos, mis hermanas, vamos a comenzar con la resurrección de los muertos y también explicando el misterio del juicio eterno, que a veces son muchas cosas o cosas que se mencionan en las congregaciones, pero no los tenemos bien claro a la luz de la Sagrada Escritura. Y es muy importante siempre trazar la palabra del Eterno o cada enseñanza
según lo que dicen conforme a las escrituras y no conforme a interpretaciones privadas. En este caso nosotros tomamos como texto base Hebreos 6. Vamos a comenzar con la lectura del texto base para que nosotros podamos contextualizar la escritura. Vamos a leer Hebreos 6 el capítulo 6 del verso 2 al 8. Dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios es verdad, lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Por- Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí está hablando de juicio, o sea, el Eterno también está hablando de que si una persona ha estado en los caminos del Evangelio o ha conocido la verdad y ha entrado en el conocimiento de Yeshua y de la sana doctrina y cae y esta persona se aparta de los caminos del Eterno, corre un serio riesgo de ser juzgado, puede ser cortado de la congregación. Eso es lo que da a entender este texto. Y eso también tiene mucho que ver con el tema, con el rudimento del juicio eterno. Entonces los que fueron iluminados y gustaron del don celestial se ponen en serio riesgo si deciden recaer. Aquí para contextualizar un poco más este pasaje de Hebreos, vamos a conectarlo también con la Torá, porque es muy importante que nosotros entendamos que todas estas enseñanzas aquí que nos plantea el apóstol Pablo no son cosas que él inventó, o, o las palabras que el Eterno declara en el Evangelio tampoco son palabras inventadas, esto tiene su fundamento en la Torá y en los profetas. Eh, Vamos a Éxodo 17, que esto es muy importante que nosotros contextualicemos. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Entonces, claro, pues aquí nosotros vemos que Moisés recibió una instrucción de que se le permitió golpear la roca, pero la instrucción es golpear la roca una sola vez. Entonces la instrucción de Yahweh a Moisés fue golpear la roca solo una vez. Y esto también confirma este pasaje que nosotros acabamos de leer en en Hebreos 6, donde a Yeshua no se le puede golpear dos veces. Yeshua, él fue sacrificado una sola vez por nuestros pecados y para que nosotros podamos tener remisión y también poder ser salvos. Entonces, aquí hay una prohibición de parte o por lo menos de la enseñanza que entrega aquí es el apóstol Pablo de apostatar de la fe, pues eso está prohibido porque Yeshua no puede ser sacrificado dos veces para que nosotros seamos salvos. Aquí podemos ver en Hebreos 7 también, podemos hacer una conexión también con el siguiente capítulo de Hebreos, en este caso el capítulo 7.
aquí en Hebreos 7, el verso 27, dice lo siguiente. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces aquí dice que Yeshua se ofreció a sí mismo por nuestros pecados una vez y para siempre. O sea, aquí el que peca voluntariamente ya no hay más sacrificios por el pecado. Aquí nosotros también lo podemos concatenar con Hebreos 10, donde también confirma esta idea, y aquí ya tendríamos tres testigos bíblicos para confirmar que, que la apostasía es un estado muy peligroso por el cual prácticamente no hay vuelta atrás. Es muy difícil retornar cuando hay apostasía, una vez que se conoce la verdad. Dice, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta es una solemne advertencia para nosotros como creyentes que ahora que no solamente conocemos la salvación a través de Yeshua, sino que estamos entrando en un camino en el cual nosotros estamos aprendiendo, retornando a la Torá. Entonces, cuando las Sagradas Escrituras hablan de la verdad, se refiere a la Torá, a la ley que el Eterno ha declarado. Pero también nosotros tenemos que entender que hay pecados que son de muerte y otros que no. O sea, tampoco nosotros tenemos que entender que la apostasía es un tema fácil de caer. No es solamente, no son pecados cualquiera. Y nosotros en el libro de Gálatas podemos ver qué pecados son los que realmente son peligrosos y que nos pueden llevar a un estado de apostasía o caer de la gracia si no hay arrepentimiento o si no hay techubá. Dice las obras de la carne y el fruto del espíritu, es lo que habíamos visto también en las clases anteriores o en las secciones anteriores. Entonces aquí también nosotros tenemos que hacer una elección cuando nosotros estamos en este camino de la sana doctrina. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí, como nosotros lo hemos visto en las parachas, también está el monte de la bendición y el monte de la maldición. Nosotros tenemos que escoger si vamos, si nuestra vida queremos que se manifieste el fruto del Espíritu o si nosotros queremos que se manifiesten las obras de la carne. Entonces, todas estas obras de la carne a nosotros nos pueden llevar a un estado de apostasía también y de ser cortados de la congregación. ¿Y por qué lo digo? Porque estas cartas de Pablo no van dirigidas a personas que no conocen el Evangelio, van dirigidas a congregaciones que sí tienen a Yeshua, pues y sí han recibido los rudimentos del Evangelio. Son congregaciones que conocen la palabra del Eterno, pero están en una situación de pecado, entonces el apóstol tiene que amonestar para que se vuelvan de sus malos caminos y hagan techubá. Eso es en el fondo, el contexto de esta carta. Aquí el apóstol está corrigiendo a la congregación porque hay pecado dentro de la congregación, entonces eh, lo está exhortando para que vuelvan al camino de la sana doctrina y se arrepientan para que hagan techubá.
Entonces también para confirmar esta idea nosotros de que hay pecados que son de muerte y aquí pecados que no son de muerte, aquí también tenemos la carta de Juan, aquí en primera de Juan, capítulo 5 del 16 al 19. Hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte, o sea, pecados que en el fondo que son por hierro o por error. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí el apóstol está diciendo claramente que no todos los pecados que nosotros cometemos son de muerte. Por ejemplo, un mal pensamiento no es un pecado de muerte, al menos que al menos que el pecado se consolide, o al menos que la persona lo haga. O a lo mejor la persona si en algún momento dijo alguna palabra o se enemistó con algún hermano o tuvo alguna discusión. Eso no es un pecado de muerte, pero sin embargo igual requiere expiación, requiere también cierto cuidado. ¿Por qué razón? Porque los pecados de muerte que no son de muerte también se pueden ir acumulando y pueden ir estorbando también pueden ir estorbando también que el fuego del Eterno arda en nuestro corazón o que el fuego del Eterno se mantenga encendido. Entonces finalmente la llama del Señor se puede ir apagando si los pecados se van acumulando y no se van tratando. Y eso puede derivar en el futuro en una apostasía. Nosotros aquí podríamos hacer una analogía más o menos como el colesterol, porque podemos comer comida chatarra durante mucho tiempo y no nos va a hacer daño, pero va a llegar un momento en que las arterias se van a tapar y va a venir un colapso, va a venir un infarto o algún problema de salud. Con el pecado de muerte, que no es de muerte, pasa lo mismo, se va acumulando, acumulando, hasta que finalmente deriva en pecados que son de muerte. Por ejemplo, si nosotros no aprendemos a controlar nuestra lengua o cómo tratamos con los hermanos, en algún momento esas malas palabras que nosotros podemos acostumbrar a decir, que quizás no son pecados de muerte, pero sí dejan un mal testimonio, en el futuro se pueden convertir en maldiciones, en herejías o en difamación, pues entonces ahí sí ya entramos en un terreno peligroso. Por eso es importante siempre estar haciendo un análisis profundo de conciencia y haciendo una auditoría de nuestra doctrina para ir expiando todos estos pecados que no son de muerte, para evitar en el futuro caer en pecados que sí sean de muerte o que nos puedan llevar a una condición de apostasía. Entonces, para nosotros, para confirmar un poco esta idea de qué pecados son de muerte, nos vamos a ir a Apocalipsis 21:8. Eso habla de pecados que son de muerte, también dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí en este caso nosotros también podríamos pensar que estas palabras van dirigidas a las personas del mundo, pero esta idea se descarta porque el libro de Apocalipsis fue escrito a los siervos de Yeshua, pues no fue escrito a las personas del mundo, aunque sí lo involucra, pues sí, obviamente que las personas que mueren en pecado y mueren como gentiles y no conocen al Eterno y mueren en malas obras, también son juzgados pues, de acuerdo a sus obras. Pero estas palabras van dirigidas exclusivamente a los siervos de Yeshua, a los creyentes. Estas palabras no van dirigidas a personas que no conozcan el Evangelio o la palabra del Eterno. Estas palabras a nosotros nos golpean directamente, por eso tenemos que tomar atención aquí a las advertencias de Apocalipsis, porque Apocalipsis es el quinto evangelio en el cual Yeshua tiene un rol como rey de justicia, como rey y sacerdote, entonces ahí está en un contexto de juicio. Entonces también tenemos que tener cuidado porque los pecados que no son tratados o no son examinados y expiados también nos pueden llevar a una condición de apostasía o también de un adormecimiento de la conciencia. Pues entonces cuando la conciencia se adormece, es como parecido al proceso que ocurre con la lepra, pues la lepra al principio duele, arde, pero cuando deja de arder la lepra significa que ya llegó a nuestro órgano interno y que ya significa que la persona ya está en un periodo, está en un proceso mayor de degradación, pues entonces ahí ya el pecado no lo siente,
como que estuviese haciendo algo malo, pues ya se acostumbra. Y es el proceso eso también nosotros lo podemos relacionar con la maldición de Faraón, cuando a la persona se le endurece el corazón. Entonces eso es un estado básicamente de apostasía. Entonces también nosotros aquí en Hechos 17:30 también dice, pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí nosotros podemos ver en este pasaje de Hechos 17:30 que nosotros cuando estábamos en ignorancia y no conocíamos la Torá, o nos enseñaban un evangelio quizás de hipergracia o muy liviano, el Eterno también es misericordioso y pasa por alto ese tiempo de ignorancia porque nosotros quizás no conocíamos la Torá. Pero cuando nosotros empezamos a conocer la Torá y la palabra del Eterno y los rudimentos del Evangelio también en profundidad, la bendición en nuestra vida aumenta, pero también aumenta la responsabilidad, en el sentido de que nosotros a medida que vamos madurando, creciendo espiritualmente, también vamos adquiriendo más responsabilidad delante del Eterno. Ahora esto tampoco, mis hermanos, tienen que ustedes tomarlo como algo para asustarse o para tener un temor, porque un temor desmedido. ¿Por qué razón? Porque si bien la exigencia para una persona que conoce sana doctrina y que conoce la Torah es mayor, el galardón también es mayor la recompensa. Entonces también por eso aquí en Apocalipsis 21:8 menciona la cobardía y la incredulidad, porque Yeshua también a nosotros nos exhorta para que seamos valientes y sigamos adelante, porque el galardón es grande, pues el premio. Entonces, si nosotros somos valientes y perseveramos hasta el final, nuestro galardón va a ser grande en el eterno. Entonces, claro, pues aquí el estándar también de Apocalipsis de 22:14, eh, por las personas por sus frutos los conoceréis. Aquí Yeshua dice en Mateo 15:20 que por los frutos se conoce. Las obras no salvan, las obras no son un medio salvífico, pero sin embargo son un medio de bendición o también de maldición. Vamos a leer Apocalipsis 22:14 para que también nosotros podamos contextualizar un poco la enseñanza. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si nosotros nos vamos a una mejor traducción, esto donde dice los que lavan sus ropas, los que guardan sus mandamientos, debería decir ahí. Los que hacen sus mandamientos, los que guardan los mandamientos de la Torá, son bienaventurados, pues tienen derecho a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén y también a comer del árbol de la vida. Entonces, aquí está hablando de que las obras no salvan, pero sí dan testimonio de la fe del creyente, sea una fe auténtica o no. Dan testimonio de nosotros las obras. Entonces, claro, pues aquí también Yeshua lo dice en Mateo 7:15, que por sus frutos los conoceréis. Vamos a leerlo porque siempre es importante leer las escrituras para que nosotros tengamos un mejor contexto y no tengamos tampoco enseñanzas de hombre o interpretaciones privadas. Dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí el Eterno habla de que todo árbol que no da un buen fruto está destinado al fuego o al juicio en este caso, como lo vamos a ver más adelante. Y todas estas palabras nuevamente van dirigidas a las congregaciones, a los creyentes. Esto no va dirigido directamente a los del mundo, aunque obviamente si nosotros predicamos el Evangelio tenemos que también predicar enseñar los rudimentos del Evangelio. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento de obras muertas y que las personas puedan primeramente
optar al arrepentimiento, que el Ruach HaKodesh los pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que vengan a los pies de Yeshua. Porque antes del bautismo siempre tiene que haber un arrepentimiento, una restauración, antes de que un creyente pase por las aguas, porque siempre la restauración es interna primeramente, pues la persona primeramente tiene que ser bendecida con la emuná de Yeshua para poder alcanzar justicia delante del Eterno. Aquí también podemos ver la importancia de las obras en Santiago 2:18. Lo vamos a leer. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, aquí el apóstol Santiago está enseñando que, no está enseñando que las obras sean un medio salvífico, pero sí dan testimonio de si la fe es auténtica o no. Aquí el apóstol está hablando de una fe que se demuestra con obras, no es una fe intelectual o una fe simplemente conceptual o abstracta como la veían los griegos, de solamente creer. El concepto de muná en el hebreo quiere decir que es un concepto de que la persona lo que tiene aquí como frontal entre sus ojos, también lo refleja en la mano derecha, en sus obras, pues lo que hace. Tiene que haber una congruencia, una consecuencia. Bueno, mis amados hermanos, y ahora pasando a un alimento un poco más sólido, vamos a reflejar, a desvelar también el misterio de la roca en la Torá y también en el Brit Hadashah, porque es muy importante que nosotros también contextualicemos estas cosas y nos vamos a las raíces bíblicas. Aquí el misterio de la roca lo vamos a explicar un poco mejor en el pasaje de Éxodo 17, del 5 al 7, como lo habíamos leído anteriormente, donde Yahweh le da la instrucción a Yeshua, o sea, perdón, a Moisés, de, de golpear la roca una sola vez. Aquí la palabra que nosotros vemos para roca es la palabra chur, que significa roca o acantilado, como nosotros lo podemos ver al fondo de la imagen. En el fondo la palabra roca no es una roca, sino que un acantilado, una formación rocosa muy robusta, muy grande. Aquí el estrón hebreo es el 6697. Y la definición que nosotros encontramos es acantilado precisamente, o roca escarpada, como comprimida, es una roca muy sólida. Es un refugio, también se puede interpretar, o también como borde, como un precipicio. Todas esas definiciones tiene la palabra chur. Entonces la instrucción de Yahweh a Moisés fue golpear la roca una sola vez. No se puede golpear dos veces a Yeshua. Nosotros eso nosotros lo leímos en Hebreo, lo podemos comprobar también en Hebreos 10:12. A Yeshua no se le puede golpear dos veces, pues eso está prohibido, pues, y eso es lo que hablaba de cuando se peca voluntariamente después de haber recibido la instrucción del Eterno o haber llegado a los pies de Yeshua y haber aprendido la Torá, haber aprendido la verdad. Entonces aquí tenemos esta palabra shur, que es uno de los tres términos que se usan en la escritura, pues, y cada uno tiene su contexto bíblico. En este caso, shur representa, en esta roca está representada la obra de Yeshua, la obra redentora, donde fue golpeado, él fue molido por nuestros pecados, pero una sola vez, pues entonces esta roca fue partida y entregó esta agua de la vida o este evangelio eterno, pero una sola vez, pues no se puede abusar de la gracia. Aquí también hay otro misterio de la roca, pues números 20, del 6 al 13, lo vamos a leer. Números 20, del 6 al 13. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. Y habló Yahweh a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne en la congregación, tú y Aarón tu hermano,
y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahweh, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Aquí es bien fuerte lo que ocurre, mis amados hermanos. Aquí, en este caso, la instrucción de Yahweh a Moisés fue hablar a la roca. No fue ni siquiera golpearla ni tocarla. Entonces, pero Moisés la golpeó 2 veces, rompiendo el patrón profético de Yahweh. Ese fue su pecado, por lo que fue castigado severamente. Y ahí nosotros estamos hablando de un contexto de apostasía, pues cuando también en Hebreos 10 habla del pecado voluntario y sin arrepentimiento, nosotros estamos golpeando a Yeshua 2 veces. Aquí el término, el strong hebreo, aquí en este caso, no es la palabra que nosotros habíamos visto anteriormente, pues la palabra shur, aquí en este caso es la palabra selah. Aquí parte con una letra samej, una lamet y la letra ain. La letra ain, si nosotros nos vamos a los pictogramas, es un ojo, pues entonces también tiene referencia con Yeshua. Entonces la derivación de estas palabras es una raíz que no se usa, pero que significa es ser elevado, o es una roca elevada, exaltada, porque esta roca estaba en altura, era un acantilado, pero que estaba en altura, estaba exaltada. Entonces esta roca exaltada representa a Yeshua glorificado como rey y sacerdote. Entonces, en esta condición de rey, a nosotros a Yeshua no lo podemos golpear, tenemos que acercarnos con humildad a hablarle. Nosotros cuando queremos arrepentirnos, queremos pedir algo, o queremos pedir algo al Eterno, no podemos actualmente acercarnos con soberbia o con arrogancia, tenemos que ir con sumisión, con humildad delante del Eterno, hacer lo que Moisés no hizo, pues tenemos que hacerlo nosotros ahora, porque si hay una situación de apostasía, nosotros no nos arriesgamos a golpear esta roca 2 veces y nos puede traer un castigo severo a nuestra vida. Entonces, eso es la enseñanza, pues, de evitar el castigo severo por medio de la apostasía. Nosotros tenemos que ser fieles ahora que estamos conociendo las instrucciones del Eterno y estamos conociendo este Evangelio en su verdadera luz. Es un llamado a que nosotros tenemos que vivir en pureza, en santidad. Y si hay pecado o cosas que nosotros tenemos que expiar, acercarnos a Yeshua, pero con humildad, con sumisión, hablarle. Nosotros no podemos acercarnos con una postura de exigirle, o porque eso también sería golpearle. Tenemos que ser sumisos como lo es un siervo. Bueno, y aquí nosotros también tenemos otro término para el misterio de la roca, y esto nosotros lo vemos aquí en Daniel 2, 34. Aquí nosotros vemos la palabra even, que esta palabra even tiene un contexto distinto en la escritura y tiene que ver con juicio. Entonces, derivación arameo corresponde al Strong 68 en el arameo. Y aquí en el hebreo el Strong 69, pues, esta palabra. Y la definición es piedra. Esto es como una piedra de molino, es una piedra más pequeña, no es como estas piedras, estos acantilados que se menciona en estos otros pasajes bíblicos. Aquí la palabra se ven. Empieza con la letra Aleph, la palabra Beit, o sea, la letra Beit, y aquí con una Nun Sofit. Entonces vemos que la gramática aquí es distinta. Y aquí en Daniel 2:34 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de bronce cocido, y los desmenuzó.
Aquí él vio que había una piedra que no había sido cortada con mano ni ayuda humana y vino y golpeó esta estatua que vio Nabucodonosor en el sueño y la estatua fue desmenuzada, pues la golpeó en estos pies que estaban mezclados con hierro y con barro cocido. Entonces aquí nosotros proféticamente vemos que esta roca representa el juicio de parte del Eterno, representa juicio y nosotros nos alineamos con el Eterno, esta roca va a ser nuestro fundamento firme. Pero si nosotros nos rebelamos y nos ponemos del lado de Babilonia, también vamos a ser desmenuzados, porque aquí esta roca no es una roca para ser golpeada, es una roca que viene a golpear. Aquí este término event también nosotros lo podemos ver que se usa también este strong también se usa en el relato de David, cuando David tomó esta piedra y con la piedra que derribó a Goliat, también usa el término event. Bueno, aquí nosotros analizando la raíz de esta palabra, event, el misterio de la roca, aquí nosotros lo podemos ver en el Salmo 118, 22, donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Después nosotros vemos en Hechos 4:11, dice, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí la palabra que se usa en el libro de Salmos es la palabra even, y esta palabra es una palabra compuesta por la palabra Av, que está formada por la Aleph y la Beit, que es el estrón hebreo número uno y hace referencia a padre, a Abba. Y la palabra Ben, que significa hijo, que está formada por la misma letra Beit, pero aquí con una Nun Sofit, que está relacionado con el sonido de la N, la Nun Sofit o la Nun final. Y acá lo podemos ver, nosotros podemos ver un paralelismo también en el Brit Hadashah, donde aquí en este caso en el libro de Hechos, en el capítulo 4 verso 11 hace referencia a esta misma palabra even, pero aquí es la palabra griega litos que significa piedra, literalmente una piedra, una roca, no un acantilado, sino una piedra que es cortada y trae juicio, que desmenuza a los que están en idolatría o a los que se alinean con Babilonia en este caso, o que tienen doctrinas de hombre. Entonces la definición es piedra o piedra de molino también, como lo expresa la Reina Valera 1960. Y tenemos la palabra even y los términos que componen la palabra even, y aquí tenemos la palabra litos, que es la palabra en griego, este strong griego que usa en este caso en el Brit Hadashah. Bueno, aquí el término event también, este término event también tiene que ver con el misterio de la roca o el juicio contra la casa de Judá. En este caso, nosotros lo podemos ver en Mateo 24:2, donde dice, Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Aquí la palabra es litos en el Brit Hadashah y en la palabra, y en el Tanakh sería even. Quiere decir que viene un juicio de parte del Padre y del Hijo sobre los rebeldes, sobre los que no se alinean con los mandamientos del Eterno. Entonces, aquí los constructores en este caso son los líderes de la casa de Judá, quienes en este caso los fariseos querían edificar el reino de los cielos, pero desecharon a Yeshua, desecharon esta roca del ángulo, pues entonces esta roca vino para ellos a ser piedra de tropiezo, porque rechazaron la ley del Eterno y no entendieron el tiempo de su visitación, pues no recibieron este mensaje profético de parte de Yeshua, pues entonces por lo tanto les vino juicio. Entonces la piedra del ángulo, en este caso Even, como consecuencia vino juicio en el año 70 después de Cristo, donde nosotros vemos que aquí las legiones de Tito, cuando cercaron Jerusalén y después en el tiempo del asedio, entraron a Jerusalén y destruyeron el santuario.
Y aquí no quedó piedra sobre piedra, pues de hecho después la historia confirma que después de que todo el santuario fue saqueado y fue reducido a escombros, después eso fue arado, la tierra fue arada, no quedó nada. Y ahí se cumple que no quedó piedra sobre piedra. Aquí nosotros también en Mateo 23, del verso 38 al 39, también nosotros podemos ver que aquí que Yeshua tuvo un encuentro bastante fuerte con los fariseos y les dictó una sentencia, les dijo, y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí Yeshua dictó sentencia o juicio contra la casa de Judá, pero en este caso no contra el pueblo, sino que contra el liderazgo, contra este liderazgo corrupto que había, que era esta casta de fariseos, que en este caso gobernaban en el santuario y rechazaron a Yeshua, pues rechazaron su mensaje, pues, su evangelio. Entonces ellos quisieron construir el reino de los cielos, pero sin el Mesías, pues sin Yeshua. Querían construir todas estas cosas con el fundamento de Babilonia, con doctrinas rabínicas, doctrinas de hombres, querían edificar el reino. Entonces, por eso les vino este juicio. Entonces, por eso es un llamado a nuestros días que nosotros tenemos que evitar toda doctrina que venga de hombres. ¿Por qué razón? Porque toda doctrina de hombre está alineada con Babilonia y nosotros como siervos del Eterno tenemos que tener este evangelio no adulterado, este evangelio puro, porque viene directamente de la palabra del Señor. Por eso es importante que cada doctrina nosotros la tracemos con la palabra, pues no con doctrinas de hombres. Nosotros tenemos el fundamento que es la Torá y los profetas, y, y también el mensaje de Yeshua y de sus apóstoles. Bueno, mis hermanos, también quiero hablar un poco de la resurrección, porque también este tema es importante. Hablamos bastante del juicio y también del misterio bíblico de lo que significa roca en en el Tanaj, o en este caso en la Torá, y también cómo Yeshua se comporta de distintas formas en términos proféticos, haciendo referencia a este mismo término de roca, pero utilizado en tres contextos distintos. Ahora, ahora quiero presentarle esta línea de tiempo, o esta línea eh, cronológica, o escatológica más bien dicho, con los eventos de la resurrección y qué implica cada uno de estos eventos en la historia profética. Aquí en la segunda venida de Yeshua, lo podemos ver en Apocalipsis 1:7. Vamos a leer el texto base para contextualizar este evento que está próximo a ocurrir y que nosotros nos estamos preparando para la segunda venida de Yeshua. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán levantación por él. Sí, amén. Y también nosotros aquí en Apocalipsis 20, del 5 al 6, también vemos una declaración muy poderosa. Capítulo 20, del 5 al 6. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí nosotros vemos el tremendo privilegio que tienen estas personas que participan en la primera resurrección. Aquí este texto de Apocalipsis 20 hace un llamado que nosotros tenemos que participar en la primera resurrección. ¿Para qué? Para que el juicio que viene después o la segunda muerte no tenga efecto sobre nosotros, sino que seamos galardonados. Porque después viene una segunda resurrección, que es la del juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver en un momento.
Aquí también en Segunda de Corintios también es un texto muy importante, Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces este texto se malinterpreta a veces este texto porque aquí nosotros, este tribunal de Cristo o este tribunal del Mashiach en este caso, se va a abrir cuando Yeshua venga en su segunda venida. Y eso tiene que ver con un juicio de galardonamiento aquí en este tribunal del Mashiach, donde nosotros vamos a asistir o tenemos que comparecer. No es un tribunal para condenación, sino que para galardonamiento. O sea, que cada creyente va a recibir un premio o un galardón de acuerdo a las obras que haya hecho en la tierra o en su ministerio. Por ejemplo, las personas que quizás guardaron más de la Torá van a recibir más galardón que los que guardaron menos, pero ambos son salvos, pero ahí son pesadas sus obras. Entonces, en este caso, esas obras determinan qué jerarquía va a tener en el reino de los cielos o cuáles van a ser sus funciones y cuál es la herencia que va a recibir, pues cuánto es la cantidad de la herencia que va a recibir, pues algunos van a recibir menos, otros van a recibir más. También nosotros lo podemos ver en la parábola de los talentos, que no todos reciben lo mismo. Entonces, aquí también, si bien el galardón de la salvación y la vida eterna para todo creyente es el mismo, pero también hay un galardón que es por obra, que aquí lo expresa bien aquí en 2 de Corintios 5:10. Entonces, este tribunal que está hablando es para los salvos, ¿no? Aquí todos son salvos en este tribunal, pero se determina cuál es el galardón la recompensa que reciben de acuerdo a sus obras. Aquí también en Primera de Tesalonicenses, nosotros también podemos ver también el misterio de la resurrección. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 17. La venida del Señor dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces aquí está revelado el misterio de la primera resurrección. Esta resurrección es solamente para los salvos, para los que van a entrar a ser galardonados en el tribunal de Yeshua. Después, ¿cuál es el segundo evento que viene después de esto? Vienen las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero están en Apocalipsis 19:9, se habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. La cena de las bodas del Cordero dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Amén. Entonces, inmediatamente después de la resurrección de los justos, o cuando venga Yeshua, eh, van a ser celebradas las bodas del Cordero y ahí van a entrar todos los escogidos, los que tienen derecho a participar en en las bodas del Cordero. Aquí también en Apocalipsis 19, en el mismo verso del verso 7 al 10, dice qué características tienen que tener los que van a entrar a la boda del Cordero. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí abajo repite nuevamente lo que hemos leído anteriormente, la cena de las bodas del Cordero, cuando el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Entonces aquí nosotros también podemos ver que este ángel era el ángel Gabriel, pues no era un ángel, no era el ángel de Yahweh o la manifestación misma de Yahweh, sino que fue un mensajero que fue enviado por Yeshua a ministrar el mensaje a Yohanan o a Juan, como lo conocemos nosotros. Este mismo ángel que también instruyó al profeta Daniel en su momento. Aquí también nosotros en Mateo 25 pues, habla de las vírgenes prudentes, por las que tenían sus lámparas llenas de aceite y que también participan en la boda del Cordero, pues ahí vemos una conexión directa. También en Apocalipsis 14:12 vemos qué estándar tienen que tener los creyentes para participar en las bodas del Cordero. Aquí en Apocalipsis 14:12 vamos a leerlo para confirmarlo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Esas son las características que tiene que tener un creyente para poder participar en las bodas del Cordero. Tiene que tener la fe de Yeshua y tiene que guardar los mandamientos de Elohim o la Torá. También nosotros podemos encontrar un paralelismo también con Apocalipsis 3, del verso 7 al 13. Lo vamos a leer para que tengamos un contexto profético. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Dice, el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, o la palabra de Dios se refiere ahí. El que abre y ninguno cierra. La puerta de la gracia se refiere. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, el pacto de umbral, que Yeshua es la puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Eso quiere decir a los que vienen con falsas, con doctrinas de hombres, por ejemplo, de estas doctrinas rabínicas que vienen de Babilonia. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta palabra de mi paciencia es lo mismo que la paciencia de los santos que menciona Apocalipsis 14:12. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí se refiere a la gran tribulación, que es un evento que tiene que ocurrir próximamente, para probar a los que moran sobre la tierra. Nuevamente hace un paralelismo para comprobar que es una prueba para toda la tierra, pues no es solamente una tribulación local o que va a venir en un determinado sector del mundo, pues, sino que va a venir al mundo entero. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí recibimos una exhortación que tenemos que mantenernos fieles para que otros no tomen nuestra corona, sino que nosotros preservemos esta bendición que hemos recibido de Filadelfia. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, ahí está hablando de columna, quiere decir funciones sacerdotales en el reino de los cielos. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos la Torá escrita en nuestro corazón, en nuestros frontales, el frontal entre nuestros ojos y también lo refleja la mano derecha, que son las acciones de los santos. Significa tener el Shemo, el carácter de Elohim, tener su nombre. Nosotros lo vimos anteriormente en el misterio del nombre del Eterno. No significa solamente nombre, significa fama, propósito o autoridad. Y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la Nueva Jerusalén. Ahí es un pasaporte para poder entrar a la verdadera Jerusalén, a la Jerusalén celestial, la cual desciende del cielo.
de mi Elohim y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí está hablando todo el rato de la Nueva Jerusalén, no está hablando de que nosotros vamos a tener acceso al Medio Oriente o a un templo que va a ser reconstruido por mano de hombre, ¿no? Aquí está hablando claramente de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad en la cual van a habitar estos santos, o los que guarden los mandamientos de Elohim y tengan la fe de Yeshua. Aquí también podemos encontrar un paralelismo también con Apocalipsis 7, eh, el verso 9 al 17. Lo vamos a leer también para que nosotros podamos contextualizar. Dice, la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto, mire, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las ropas blancas vimos nosotros que son la obra de los justos, la obra justa de los santos, y las palmas en las manos son símbolo de victoria, pues son que han vencido y están adorando delante del Rey. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. Quiere decir que están delante del Padre y del Hijo. Están, también están delante de la presencia del Señor, pues aquí son esta multitud que va a celebrar las bodas del Cordero, el Israel del final de los últimos tiempos. Y obviamente que también van a entrar los resucitados también, pues después también ellos van a formar también otra gran multitud que se va a mezclar con esta. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. Ahí quiere decir que hay un paralelismo con esta iglesia, con el mensaje profético a la iglesia de Filadelfia. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Elohim enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Entonces aquí nosotros también vemos que esta gran multitud va a pasar por la gran tribulación, o sea, tiene estas mismas características que esta congregación de la iglesia de Filadelfia, hablando proféticamente. Aquí está hablando en un contexto profético, que esta generación del final de los últimos tiempos va a tener las características de la iglesia de Filadelfia y también de esta gran multitud vestida de ropas blancas, que se están preparando para asistir a las bodas del Cordero. Entonces, esto rompe cualquier mito de que van a ser unos poquitos escogidos, ¿no? Van a ser muchos, pero tienen que cumplir con esta característica de guardar los mandamientos del Eterno y de tener la fe de Yeshua, pues, y ser fieles. Después de la boda del Cordero viene este evento que es el milenio, que literalmente son 1000 años, porque aquí en este tiempo, aquí cuando Yeshua retorna, aquí se terminan los tiempos proféticos y empieza a correr el tiempo real, pues el tiempo cronos. Aquí el milenio está expresado en forma textual, son 1000 años literales. Entonces aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20, del 1 al 6, menciona el tema del milenio. Vamos a leer esto para que nosotros leamos con las escrituras y no tengamos una interpretación privada. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquí estamos hablando de que estas personas, los que no tienen a Yeshua o estas personas que quizás murieron en apostasía, no van a resucitar cuando venga Yeshua, sino que después del milenio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, después que aquí nosotros vemos que los santos gobiernan con el Mashiach por 1000 años, y después de que transcurren estos 1000 años viene el gran juicio del trono blanco. Esta es la segunda resurrección que habla la Escritura, y en la cual nosotros tenemos que evitar estar ahí. Tenemos que tratar de estar aquí en la primera. Gran juicio del trono blanco. Eso nosotros lo vemos en Apocalipsis, aquí en este caso 20, del 7 al 15. Vamos a continuar con Apocalipsis 20 analizando el contexto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí también habla del el juicio ante el gran trono blanco, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí estamos hablando del juicio, este juicio ya condenatorio para todos los que no participaron en la primera resurrección. Pues entonces son juzgados de acuerdo a sus obras en función de la gravedad de sus pecados, pues, porque tampoco, no todos los condenados, no todas las personas que van a recibir juicios pecaron de la misma forma. Pues entonces, obviamente que el Eterno les tiene que dar un juicio conforme a la gravedad de sus acciones. Entonces aquí nosotros en resumen vemos que el adversario es suelto de su prisión y sale a engañar a las naciones, por este caso Gog y Magog. Aquí exegéticamente o escatológicamente lo que por lo menos yo deduzco que estas naciones son esta multitud de resucitados que hay en este periodo del gran juicio del trono blanco, cuando la nueva Jerusalén se viene acercando a la tierra. Yeshua da la orden que todos los muertos que no participaron en la primera resurrección se levanten, y ahí resucitan todos los impíos o todos los inconversos. Entonces, obviamente son como la arena del mar y como son tantas personas, obviamente forman naciones, forman naciones completas, porque en todas las naciones del mundo, así como hay escogidos, también hay impíos, porque son la mayoría. Entonces, en ese periodo de tiempo van a haber muchas personas por los que no participaron en la primera resurrección. Entonces, también más naciones que se van a ir conformando en ese periodo de tiempo. Obviamente que el enemigo va a salir a reunirlos para esta batalla, pues para ir a tomar la Nueva Jerusalén y armar una segunda revuelta o una segunda rebelión contra el gobierno de Yeshua. Va a ser como el último intento del enemigo por rebelarse ante, ante el Creador. Entonces aquí resucitan los muertos que no participaron en la primera resurrección, donde son juzgados según sus obras.
Entonces, este juicio nosotros tenemos que evitarlo a toda costa, porque nosotros sabemos que las obras nos salvan, pues entonces si uno es juzgado por sus obras, eh, lo más probable es la condenación. Pero ¿qué es lo que se va a determinar? El grado de la condenación, si el castigo va a ser mayor o va a ser menor. Bueno, aquí quería también, mis hermanos, como para ir un poco concluyendo este tema, conectarlo con las parachá que nosotros hemos tenido, en este caso la sentencia de la tierra y el fuego celestial. Eso nosotros lo vemos en número 16 del capítulo 20 al 43, donde nosotros vemos cuando Coré organizó esta rebeliación en contra de Moisés y en contra de Aarón. Entonces nosotros vimos en la Parashá Corá que la tierra abre su boca y traga vivos a Datán, a Abiram y su familia inmediatamente. Inmediatamente sale fuego de delante de Yahweh y consume a estos 250 hombres que traían los incensarios. Eran personas de renombre, eran príncipes dentro de Israel, no eran cualquier persona, y participaron en esta rebelión. Y nosotros también vimos que el juicio del Eterno es perfecto, pues entonces el juicio es muy milimétrico. La tierra para la rebelión política, en este caso, para toda esta rebelión que hizo Coré y Datán y su familia, ellos fueron tragados por la tierra. Y el fuego para la transgresión espiritual, porque en este caso eran estas personas que venían con el incienso y que venían con una falsa doctrina en el fondo, una doctrina de rebelión. Entonces nosotros vimos que nosotros vemos que en Apocalipsis 19:20 eh, hay un juicio en este caso contra la bestia y contra el falso profeta. Entonces la tierra tragándose vivo a los rebeldes políticos. Esto es una prefigura del falso profeta y la bestia, siendo lanzados vivos al lago de fuego. Aquí el Eterno castiga esta rebelión política que hay, pues este falso gobierno que intenta establecerse en la tierra, pues así que pasa lo mismo que con Datán y Abiram y sus familias. La tierra se abre y se los traga vivos. Y eso también es un paralelismo muy interesante con el juicio, con este lago de fuego que menciona, que bajan vivos al Seol y ahí son consumidos. En la entraña de la tierra son juzgados. Y aquí en Apocalipsis 29, nosotros también vemos este relato también de Gog y Magog, pues, cuando se rebelan contra el Eterno y intentan rodear la ciudad santa. Entonces, por otro lado, el fuego celestial que devora a los 250 hombres que usurparon el altar, el mismo modelo de juicio que describe Apocalipsis en este caso, cuando desciende fuego del cielo para devorar a las naciones rebeldes de Gog y Magog. Entonces, todas estas naciones rebeldes que vienen con un falso culto, que son guiados por un falso líder, que en este caso es el adversario, son juzgados por este fuego celestial que desciende sobre ellos y los consume. Pues entonces, ahí tenemos esta prefigura de estos 250 príncipes que querían que usurparon el altar en este caso. En este caso, toda esta gran Babilonia es juzgada, pues entonces es juzgada con fuego y todos estos rebeldes son destruidos. Y aquí nosotros vemos un paralelismo con la paracha Corá, con esta paracha que tuvimos hace poco. Y yo tuve el privilegio también de exponer, gracias al Eterno. Así que esa ha sido la enseñanza, mis hermanos, el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha bendición pero antes de despedir esta enseñanza, voy a citar la bendición después de leer la escritura. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natan betoheinu, Baruch atah Yahweh noten Torah. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad y plantaste vida eterna en nuestro interior. Bendito seas tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Eso ha sido la enseñanza de hoy, mis amados hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero sus comentarios, preguntas, dudas que tengan, algún aportes que quieran hacer, mis amados hermanos. Le entrego el micrófono a nuestro pastor Matías.
Mi querido hermano Raciel, bendiciones. Gracias por este, este tema tan, para algunos ciertos son misterios, pero la escritura nos da cierto, al momento de ir escudriñando y haciendo las conexiones, eh, se va dando claridad a todas las cosas que ya fueron expuestas. Así que bueno, mm, gracias al Eterno por tu vida, hermano, y por compartirnos esta enseñanza que es muy importante dentro de los fundamentos, ¿cierto? De los rudimentos de la doctrina de nuestro Mesías. Ciertamente hay un juicio hacia adelante, ¿cierto? Y, y claramente nosotros podemos observar acerca de la lapidación. Podríamos hacer una conexión referente a lo que citaba en el capítulo 2 del libro de Daniel, ¿cierto? Que cortado una piedra y destruyó la imagen, y en este caso, y todo el sistema y todos quienes también son parte del sistema. Entonces, claramente existe y está vigente ese mandamiento a causa de la rebelión, ¿cierto? Hay una lapidación final y una destrucción, ¿cierto?, de los que son parte del sistema. Y hay un texto también que nos refleja lo que Yeshua y en su obra, ¿cierto?, de redención hace, y lo tenemos en Juan capítulo 12, verso 44. Dice, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Este tiempo es especial para nosotros porque la gracia se ha manifestado para salvación, ¿cierto? Viviendo en este mundo que está torcido y perverso, nos enseña que veamos sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación gloriosa, ¿cierto?, de nuestro Adón Yeshua. Y el texto sigue avanzando y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Amén. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y eso es muy importante. El mandamiento es vida eterna, como lo explicaba Amén. nuestro hermano. Y dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué? Porque ahí están los términos que usted nos daba a conocer. La piedra, la roca, el fundamento. Padre, Ab, Hijo, Ben, Eben. Exactamente. Av, el término Even, porque eso hace referencia a Av, que, que eso hace referencia al Padre. Ahora, si nosotros lo queremos decir Abba, tenemos que agregarle otra Aleph más. Tendría que ser Aleph Bey y otra Aleph más, pues ahí diría Abba. Como nosotros le decimos papito, padre amado, sería un término más tierno. Y Ben, que sería la letra Beit, y la Nun Sofit, esa Nun que es más larga, el término Ben, porque hace referencia al Hijo. Entonces ahí nosotros vemos reflejado en esta piedra que va a traer juicio al mundo, o esta piedra de molino, vemos el nombre del Padre y del Hijo, porque y vemos este rol que tiene Yeshua en Apocalipsis, que es un rol de rey de justicia, pues ya él tiene su quinto rol, que es como rey, que él viene a juzgar a las naciones y viene a galardonar a su pueblo, a sus hijos. Entonces, también en este término, en esta simbología de la piedra, también podemos ver manifestada su misericordia en cuanto al galardón que va a entregar a los fieles, pues, a sus hijos. Hay un juicio de galardonamiento y un juicio de castigo sobre Babilonia que va a ser desmenuzada. Amén. Entonces ahí Yeshua viene a ser esta piedra de tropiezo sobre esta estatua, sobre este sistema inicuo que viene forjado desde Babilonia. Amén. Amén, mi hermano. Todo un misterio que, como estaba escrito en el libro, ¿cierto?, de Daniel, que en el posterior tiempo iba a ser abierto. Y no por conocimiento de hombres, sino por su voluntad. Bueno, es tan grande todo esto. Ahora me viene a la mente también que por eso que el Espíritu que Él nos ha dado, el cual clama dentro de nosotros y clama Abba. Ah, ahí está el Y término, ahí estaba ahí. refiere, se refiere claramente a lo que hoy día hemos ido aprendiendo, y ahí está,
bueno, por misericordia del Eterno, revelándose el espíritu que nos ha dado, el espíritu de adopción. Exactamente. Bueno, gracias, mi hermano, y es también mi, no sé, mi apreciación, con alegría también lo recibo. Y bueno, sigue también, mis hermanos, algún aporte o comentario, una pregunta a nuestro hermano Raciel, si la puede Sí, pues ahí, responder. pues, si quieren hacer comentarios, vayan levantando las manitos nomás y van preguntando. Amén. O alguna observación, algún comentario, mis amados hermanos. Hermanita América, y mi hermanita Amén. América, quiere comentar, quiere preguntar. Adelante, mi hermana. Sí, amén, hermanito, gracias, hermano Raciel, hermano Pastor Matías, gracias. Y como siempre, bueno, cada enseñanza es hermosa y nos guía, nos nutre, nos enseña y nos sigue llevando a la verdad de nuestro Padre. Hermanito, entendiendo que todo se trata de conservar, de preservar, de cuidar la verdad que el Padre nos dice en cada una de sus palabras. O sea, no quebrantar, no quebrantar y tampoco este, manipularla de alguna manera si su verdad, porque él, en cada una de sus palabras, en cada uno de los detalles, siempre primero nos va a confirmar su fidelidad, su amor, y, y aparte de mostrarnos su fidelidad y su amor en cada una de sus palabras, también nos está enseñando el preservarla, el guardarla, el protegerla, el cuidarla en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, la manera de mantenerla y de mantenernos en esa frecuencia constante con Él, por decirlo de alguna manera, es no apartarnos de Él, no apartarnos de esa verdad y cuidarla, porque es el tesoro más grande que hemos podido tener, lo que estamos conociendo y lo que estamos entendiendo, porque hay un tiempo para ese entendimiento. Quizás este, podemos tener unos meses, un año, 2 años, pero Él es el que sabe en qué momento es que empiezan esas lucecitas a llegar y cuando la estamos comprendiendo y estamos entendiéndola, hermano, corríjame, lo defino de esta manera muy sencilla, o sea, cuidar ese tesoro que Él nos está dando. Amén, hermano, gracias. Amén. Sí, mi hermana, tiene mucho sentido lo que usted dice, pues. Y mire, yo también le voy a poner un texto bíblico también para confirmar lo que usted dice. Dice Mateo 17:20, dice, Yeshua les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mira, yo le explicaré el contexto, por qué Yeshua también compara la fe o la emuná con un grano de mostaza. La semilla de mostaza es una semilla muy dura, tiene una estructura demasiado dura es una semilla muy difícil de romper o de alterar. Entonces, y, y eso, y eso incluso es comprobado por la ciencia actualmente. Por ejemplo, los ingenieros, estos ingenieros que estudian que hacen modificaciones genéticas a los alimentos o crean alimentos Agrónomos. transgénicos, la única semilla que no han podido alterar hasta el día de hoy es la de la mostaza, porque dicen que su estructura es tan sólida, es tan dura que no se puede alterar genéticamente. Han podido alterar el trigo, han podido alterar quizás ciertos alimentos, pero la mostaza no, pues nunca han podido manipularla genéticamente. Entonces ahí Yeshua da un testimonio de que el verdadero evangelio es esa semilla de mostaza que es inalterable, que no se puede modificar y que es inconfundible, y que si nosotros la sembramos y la cultivamos con paciencia, se hace un árbol grande y abundante. La fe parte de muy poquito, pero va creciendo en la oscuridad, va echando raíces hasta que hay un brote y va generando un gran árbol. Entonces, y la mostaza, la característica que tiene que es inalterable, pues es una semilla muy dura, muy compacta, que no se puede alterar genéticamente
otras semillas. Entonces, ahí el Eterno da un testimonio de eso, pues mi hermana, porque esta sana doctrina, Babilonia puede intentar cambiarla, pueden intentar echar por tierra la palabra del Eterno, pero la verdadera, este verdadero mensaje del Evangelio, este Evangelio eterno, de por sí es inalterable y es Claro, inconfundible. hermano. Tiene un patrón Amén. tiene un patrón que nadie puede deshacer porque es característico. Amén. Eso, mi hermano. Y cuidar lo que hemos recibido exactamente de no, porque no podemos volver a golpear a Yeshua exactamente como hemos visto en esta enseñanza. Y una manera de no golpearle es esa, Sí, cuidarlo y guardar lo hermoso que Él nos ha entregado, hermano Raciel. Gracias. exactamente, mi hermana. Tenemos para nosotros salvaguardarnos de esa forma, tenemos que estudiar el mensaje a Filadelfia y aceptar de una vez por todas que ese mensaje es para nosotros. Ese mensaje de la iglesia de Filadelfia es para nosotros, no es para otra generación, ni anterior ni próxima, es para esto. Y, y también este mensaje también que nosotros leemos en Apocalipsis 7 de la gran multitud de los 144.000, también ese mensaje es para nosotros, cumple con las mismas características. Entonces, eso, mi hermana, pues, mantengámonos como Filadelfia, en coinonía, en ejad, con ese amor entre hermanos y cuidemos lo que el Eterno nos ha dado, porque ese es el llamado, pues, cuidar de la bendición. No obtener la bendición, sino que cuidar lo que el Eterno ya nos ha dado. Amén. Como bien usted lo dice, mi hermanita, así que muy buena observación y que el Eterno la bendiga. Hermana Patti, usted también quiere comentar. Adelante. Bendiciones, hermano, buenas noches. Disculpe que entré un poquito tarde, ya quedó dormida, pero entré. Este, no, darte las gracias, hermano, por recordarnos los rudimentos básicos del Evangelio. La verdad que es un gozo volverlo a recordar porque está en nuestros corazones, pero como que otra vez se nos ordena para poder compartirlo con nuevas personas, ¿no? Y recordar una vez más esta parte donde pues no podemos pisotear la sangre de Cristo y volver a golpearlo dos veces, ¿no? Crucificarlo dos veces. Es muy importante reservar esa parte de nuestros corazones porque aún conociendo la Torah y todo, no podemos pensar que ya estamos completos en el sentido de que no podemos caer, ¿no? Porque la palabra dice que pensando están firmes, dice que no caigas, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, sobre todo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces pensamos de que estamos bien, pero nuestro corazón a veces nos juega malas jugadas. Entonces, Exactamente. bueno, reafirmarnos una vez más en los rudimentos y sobre todo que estamos tocando el Evangelio y es importante, muy importante, ya que siempre leemos Torah y claro, siempre agarramos versículos bíblicos, todo, pero ahora pasearnos durante el Evangelio para estos estudios es perfecto. Así que gracias hermanito, gracias hermano Matías, pastor, gracias y solo eso hermano. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana, por su comentario. Sí, efectivamente, pues ahora, si bien ahora estamos estudiando los rudimentos del Evangelio, de la fe, pero lo estamos haciendo a la luz también del Evangelio eterno y de la Torá que hemos recibido. Pues por eso hice todas estas conexiones también para que nosotros recapitulemos todo lo que hemos aprendido en las parachas, porque conectemos los rudimentos del Evangelio con todo este alimento sólido que hemos recibido de la Torá. Y también lo estoy conectando con Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya estamos un poquito más crecidos en la fe y podemos conectar estas cosas con Apocalipsis, porque, por ejemplo, aquí nuestro pastor Matías, la hermana Patti y muchos acá de nuestros hermanos, Shabbat tras Shabbat estudiamos las parachas. Entonces, estos mensajes que van saliendo en Apocalipsis, en el fondo es la misma Torah, pero leída proféticamente en la actualidad. Entonces, el, el- de hecho, el libro de Apocalipsis tiene estas mismas cláusulas de la Torah que no le podemos agregar ni quitar, pues. Entonces, es la misma Torah, pero leída proféticamente, por eso el libro de Apocalipsis en el fondo. Y lo estamos conectando con las cartas de Pablo, y con estos rudimentos del Evangelio, pues. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que los rudimentos del Evangelio son el corazón de todo el mensaje profético que tenemos en la Torá y también que tenemos
en este caso en el libro de Apocalipsis, que es el quinto evangelio, que es el evangelio que le ha sido revelado también que le ha sido revelado a los siervos del Eterno, a los siervos de Yeshua. Y también, claro, pues podemos conectarlo también con todas estas cosas que hemos estudiado también del libro de Apocalipsis. Así que muchas gracias por sus comentarios, mi hermana Patti, y me alegra que todo esto sea de bendición para ustedes, porque nosotros tenemos que estar repasando continuamente estas cosas, porque las aguas estancadas también son malas. Pues entonces nosotros cuando estamos repasando estas cosas continuamente, las aguas están en movimiento en nosotros, no tenemos aguas estancadas, se están renovando. Y eso también nos trae crecimiento espiritual en nuestra vida, pues vamos avanzando en la fe, en el conocimiento, en la doctrina, y vamos también haciendo auditoría interna o examen profundo de conciencia, haciendo una auditoría interna de nuestra doctrina para ver si realmente estamos desviados, estamos bien, en qué lado estamos mal. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, pues entonces el mismo Ruach a nosotros nos va corrigiendo, pues nos indica si tenemos que hacer techubá o si en algún punto de la doctrina estamos más débiles. Por eso es importante siempre estar repasando. Así que eso, mi hermana, pues muy buena observación y se agradece sus comentarios. ¿Alguien más quiere hacer otros comentarios? ¿Quieren hacer alguna otra observación, mis hermanas? Amén. Bueno, darle gracias también a nuestra hermana que nos hace compañía, nuestra hermana Juana Villalobos también. Creo que nuestro hermano Héctor también, nuestro hermano Tito está por acá. Así que bueno, gracias hermanos, hermana Patti, hermana América. Y bueno, damos gracias al Eterno. Y como decía nuestro hermano, si hay alguien que quiera comentar o hacer alguna otra pregunta, bueno, estamos por acá para poder servir en este aspecto. Así que bueno, y si no hubiera, bueno, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial y le vamos a pedir a nuestra hermana Patti que nos despida, ¿cierto? En la comunión, eh, amén. La comunión que nos ha dado hoy día a través de su palabra. Hermana Patti, Hermano, hermano. Bendito amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese tiempo que nos has permitido, Señor, reunirnos, Padre amado, en un Edja, Señor, a pesar de la distancia, Señor, y nos unes por medio de estas redes, Padre. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que viene de lo alto, Señor, semana del cielo, Señor, es semana que refresca nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, Señor, nuestro corazón, Padre amado. Bendice, Señor, a mi hermano Raciel, Señor, sigue dando sabiduría, Padre amado, para que pueda seguir ministrando tu palabra, Señor, y enseñarnos, Padre amado, igual a nuestro pastor, Señor, por el cual te agradecemos, bendito Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí y a los que no pudieron también igual, Padre amado, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Cuida nuestra salida, nuestra entrada, Señor, bendice nuestros sueños, Padre, para que podamos aún en el descanso, Señor, siempre tener toda esta palabra, Señor, meditando en nuestro corazón, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu bendición, por tu amor, por todo lo que eres con nosotros, Señor. Gracias por ser nuestra roca firme, Señor, y gracias por esa agua viva, Padre amado, que desciende de lo alto para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y podamos sentir como la mujer, Señor, como la samaritana, Padre amado, cuando dijiste que el que tenga de mí sed venga y beba, y de nuestro interior correrá esos ríos de agua viva, Señor, que saltan para vida eterna, Padre. Bendito Dios, que ese mismo fluir de tu espíritu, de esa agua, Señor, podamos nosotros hacer fluir y poder dispersar, refrescar a otras personas con esta salvación, Señor, podamos ser galardonados por tu presencia, por tu palabra, Señor, de poder emanar esa agua, Señor, esa bendición a otra gente, Padre, que pueda venir a vida eterna, bendito Dios. Permítenos, Señor, trabajar, Señor, en tu miel, Señor, en tu presencia, Padre, en tu reino, Señor, que podamos ser ministradores de tu palabra, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poder compartir todo este evangelio a la gente que aún no te conoce, aún a nuestros familiares que te conocen, Señor, pero que se han olvidado, Señor, de esta comunión contigo, Padre, de
de esta relación personal, bendito Dios, que debe haber entre nosotros y tú, Padre Celestial. Gracias te damos por este tiempo, por esta tarde, Padre. En el nombre precioso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, gracias mis hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también lo último, un texto que nos deja Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea, se prueba con fuego, sea ya de la alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Yeshua nuestro Mesías. Así que hermanos, nos despedimos y nos encontramos en otra oportunidad, si el Eterno nos permite. Amén, hermano. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermano Raciel. Gracias, Pastor Matías. Gracias, hermano. Bendiciones, shalom, shalom. Shalom, shalom, mi hermano. Que el Eterno lo bendiga. Aleluya. Bendiciones. Amén. Shalom, hermano. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Gracias, hermanito Raciel. Mi pueblo y tu Dios. Gracias, mis hermanos. Que el Eterno los bendiga. Voy a detener ahora la grabación para